Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. Aquí estamos saltando en el tiempo, saltando de un lado a otro, llegando a la década de los 90. Muchos se sorprenderán, porque esta es la emisión, y lo tenía por aquí, 781, en nuestro cómputo oficial, emisión 781 de Milenio 3. Y nunca, hasta esta emisión 781, habían llegado estos personajes. Y además, con el paso del tiempo, yo me reafirmo. No he hecho tanto la culpa a los personajes, sino a los que manejaban los hilos y convirtieron el mundo del misterio en España en un erial. Porque, ojo, en aquella década de los 90, decir que tú seguías, como nos pasaba a un montón de amigos, los temas del misterio, era poco menos que ser un iluminado con túnicas, porque lo que veía la gente en la tele es todo esto que estamos contando y mucho más. Ha habido que pelear mucho, que ponerse corazas muy duras para dar por lo menos un pequeño giro, y que estos temas ahora estén en todas las emisoras y en muchas televisiones. Con Diego Marañón seguimos viajando. Hemos empezado en el año 90 con el milenarismo de Arrabal. Hemos seguido con Tristan Breaker o Tristan de Bra, y Santiago Camacho ha descrito con el surtidor de gasolina perfectamente la máquina cazafantasmas. Pero llegan las privadas con toda su fuerza, en aquella época Telecinco y Antena 3, las autonómicas, y ni siquiera las cadenas, bueno, también son culpables, evidentemente, bien culpables, sino las productoras concretas que dicen, caramba, ¿cómo le gusta esto a la gente? Yo en el 95, a mitad de década, conocí a Fernando Jiménez del Oso. Los tres que aquí estamos hemos trabajado con él, y recuerdo su tremendo amargor, porque ¿qué tenía que ver lo que él contaba en la tele, lo que él difundía, un tema más con lo que estaba pasando en aquel instante? Fernando fue uno de aquellos que jamás se prestó a estos circos de debates de este tipo. Y tantos otros que intentamos, desde luego, no participar en todo esto. No podemos decir lo mismo. Muchos colegas y muchos queridos colegas, es verdad, que estuvieron ahí, algunos con la sana intención de decir, de poner un poco de cordura. Claro, hay que intentar estar, aunque sea ahí, para que esto no sea un corral de locos. Porque los más críticos, escépticos o negativistas, que siempre los ha habido, también estaban a sus anchas, ¿no? Tenían que debatir con personajes de esta catadura psicológica o delirante mental como los posicionados a favor de la ciencia. El debate no existía, era ciencia. Sí, pero también se ponían las capas de vampiros. Por supuesto, aunque eso llegaría ya en el año 2000. Pero lo curioso de esta historia es que la sociedad española durante 10 años veía los señores serios, o sea, los que van con un gesto muy hosco, y los que defienden el misterio eran estos personajes que estamos comentando, con lo cual era todo muy desigual. Y algunos amigos incluso creyeron que había que estar ahí. Yo, por lo menos personalmente, siempre me negué, y cada uno, bueno, pues hizo lo que creyó conveniente. Y la década siguió, y los peldaños fueron bajando. Por ejemplo, se empieza ya con los enfrentamientos directos. Hay un programa que se lleva la palma en cuanto a polémica en un tiempo. Año 92, Diego, Una máquina. Sí, un formato que fue muy polémico. Se emitió en Telecinco entre 1992 y 1994. Hablamos de La máquina de la verdad. ¿En qué consistía La máquina de la verdad? Yo creo que no hace falta explicarlo. Todo el mundo lo sabe. Un personaje de la crónica social, un personaje en el punto de mira de la sociedad, se somete a la prueba del polígrafo o a la prueba del detector de mentiras ante, digamos, una serie de colaboradores. Por ahí pasaron, desde luego, lo más granado de la época, tanto de la prensa del corazón como de estos temas. Por ahí pasó incluso Sixto Paz, el 13 de marzo del 94. Que, por cierto, ¿cuál fue el veredicto? Que no viajaba. Sí, el veredicto dijo que no había ido a Ganímedes, que mentía, sí. Lo que vamos a escuchar ahora es simplemente un corte en el que está el filósofo riojano Gustavo Bueno, enfrentándose directamente tanto al presentador del programa, Julián Lago, como a Esteban Sánchez Casas, más conocido como el Santón de Baza. Lo que vamos a ver es ya el ambiente que reina, un ambiente enrarecido, un ambiente crispado, un ambiente, yo supongo que también fruto de las largas horas de grabación. Vamos a escucharlo casi. Bueno, Diego, y sabiendo lo que se cocía por ahí, un ambiente que se buscaba por parte de algunas productoras. Sí, esa porque además fue el ambiente total eléctrico casi. Sí, fue un formato además que fue muy exitoso en su época de gloria. La máquina de la verdad tuvo 5.600.000 espectadores, nada más y nada menos. O sea, 5 millones, más de 5 millones y medio de personas viendo esto que vamos a ver y relacionando el misterio en España con este tipo de cosas. Bueno, pues el Santón de Baza, que se hizo célebre
entre otras cosas, por poner a varios miles de personas a mirar al sol para ver si ocurría algo, y muchas personas se quemaron las retinas. Más de 30. En Baza. Sí. Y este individuo, como tantos que vamos a ver, cuidado, yo creo que, y siempre había estado muy alejado de esto, pero ahora escuchando de nuevo los cortes, lo veo con otra perspectiva. Había cierto ingenio en algunos de ellos, pero en otros, cuidado, que hubo conductas hasta perfectamente delictivas. Yo no estoy hablando del Santón de Baza en concreto, pero en algunos personajes que se acercaron al misterio hubo casos muy peliagudos. Ponemos esto para que veáis, para que escuchéis, amigos, y casi veáis también, el ambiente que había, el ambiente de crispación. Gustavo Bueno, en el aspecto de las personas serias, entre comillas, pero que se ve convertido ya también en un personaje. Hemos visto a personajes, desgraciadamente, en la crítica de cine o en otros ámbitos, convertirse poco menos que, no sé, en una especie de monigotes que recrean acciones, una cosa muy rara. Sí, la tele puede con todo. En este tipo de debates Gustavo Bueno se convirtió en la década de los 90, digamos, en la personificación del racionalismo. Ante todo esto, si había alguien... Y el cascarrabias también. Exactamente, si había alguien a quien las productoras llamaban para poner el punto crítico, era Gustavo Bueno, que tampoco se cortaba un pelo, claro. Y aquí empiezan los debates con bronca, directamente. Yo lo que sí querría sugerir, no ya al interesado, sino a los que estudien al interesado, vamos, al protagonista de hoy, es un estudio pues puramente biográfico, porque sería curioso, digo a los que se dedican a estas cosas, que comparasen las visiones de la Virgen y de Jesucristo que tiene regularmente el vidente. Regularmente no, Bueno, bien, cuando sea, sí. ¿Cada cuánto tiempo, señor Sánchez Casas? Depende, lo mismo usted bebe... Lago, estaba hablando yo, por favor, Me han cortado y esto no lo tolero. Venga, profesor Bueno. No, es que no puede ser, porque no. Sosiéguese usted. No me sosiego, no me haga usted excitarme, que es muy distinto. No me haga usted excitarme, que es muy excito. Es muy distinto. Ah, que es muy distinto. Yo pensaba que la frase era... Digo, eso debe ser un palabra curioso del señor Gustavo Bueno, pero ahí vemos cómo se enervaba ante la voz cándida, ¿no?, del Santón de Baza. Esto empieza a ser tónica habitual, enfrentamientos puros y duros que en algunos programas llegarán directamente a las manos. Y siempre las productoras sabían que entre los temas, evidentemente, pues sexuales, de infidelidades, de corrupciones políticas, había un factor que era un surtidor, Santi, nunca mejor dicho, que era el misterio, los locos del misterio. Y eso estaba en mucha audiencia. Y entre esa audiencia surge un personaje delirante, un personaje que ahora escucharle en Milenio 3 es extraño, evidentemente, pero que es hijo de un tiempo. Un delirio que va creando fantasías, y algunas bien hiladas, en su surrealismo. Yo la última noticia que tuve de él es que lo apedrearon. Lo intentaron apedrear en un arrabal cerca de Sevilla y huyó con sus túnicas. Un hombre que quizá por su nombre normal y corriente no lleguemos a saber quién es. Su apodo cósmico sí. Carlos Jesús. Diego. Se trata de Carlos Cabello Rey. Exactamente, más conocido como Carlos Jesús. Yo creo que tampoco es uno de esos personajes que tampoco necesita demasiada presentación porque ha trascendido, digamos. Un icono. Ya forma parte incluso de las chanzas españolas al estilo Chiquito de la Calzada. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene en la mente esa imagen de este personaje de cabellos largos, perilla, túnica morada. Y abombada. Exacto, de triple personalidad. Sí, tenía triple personalidad, era Carlos Jesús, era Micael y era Christopher. También salió de la factoría de Alfonso Arús a principios de los 90. Y bueno, un curandero que tenía su cuartel general. Pero aquí está la doble vertiente, Diego. Es decir, una cosa cosa era el espectáculo que nos puede hacer esta gracia, y cuidado con la cantidad de incautos que iban a pagarle buenas sumas, que es exactamente. La cara B, ¿no? La cara seria. Sí, porque después de aparecer en este tipo de programas hay datos que nos dicen que la asistencia al consultorio de evidencia y de sanación que él tenía se incrementó en un 400%, y obviamente esos servicios no eran gratis. Bueno, los datos los pone Diego Marañón sobre la mesa, y yo creo que son datos que ya son sociología pura. Es decir, veías a una persona a través de la tele delirando. Bueno, pues a pesar de eso, como salía en la tele, la gente iba a preguntarle y a pagarle. Es otro de los misterios, ¿no?, de la pantalla, caja tonta, o como se quiera llamar, que tiene todo tipo de posibilidades para el bien, yo estoy convencido, y tiene también este influjo rarísimo en la mente de muchas personas. Vamos a escuchar a este Carlos Jesús en su pura esencia, en los micrófonos de la SER, para que entendamos lo que era el misterio en la década maldita. Entonces yo le veo, si usted se pone aquí y yo le paso las manos, entonces por las vibraciones que salga de su cuerpo yo lo noto, y entra usted automáticamente Jesús por medio de la telepatía que nos comunica. Usted se pone aquí mirando a Jesús y mira a Jesús
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted sienta picor, pesadez de párpado o vea usted la imagen de Cristo borrosa, cierre usted sus ojos. Con los ojos cerrados podrá usted ver o bien la imagen de Jesús blanca, o bien la imagen de Jesús blanca, pero el centro oscuro. Si ve el centro oscuro, quiere decir que usted tiene un difunto que a usted le pide luz. Si lo ve todo oscuro, que usted no me reza. Si lo ve todo oscuro, Santi es que no puede, es un genio. No, vamos a ver. Vamos a ver, si usted tiene picor de párpados, cansancio general o no sé qué, de repente se le aparece la visión de Cristo. Cristo con el centro negro, y si es todo negro es que no reza. Hay toda una teología interna. Pero claro, acertaba siempre, porque si veías todo negro te pasaba una cosa, si veías todo blanco te pasaba otra. O sea, no había fallo posible. Pero este ser humano tenía frases que son enmarcables. O sea, un buen día le preguntan sobre el fin del mundo, pues ya que era profeta y Micael y... Pues la frase era genial, decía, pues ya ves cómo está el mundo. La atmósfera, el trabajo... Dice, mira, Cristo me dijo que el fin del mundo será al día siguiente de que Jerusalén sea asaltado por los israelitas. Y dice... Es muy curioso, buena. Sí. O sea, es decir, este hombre, la gran pregunta, como ocurría con muchos, era víctimas de un sistema del espectáculo, ¿lo creían realmente? ¿No lo creían? ¿Tú, por ejemplo, qué piensas de un ser como Carlos Jesús o tantos otros? Hay una incógnita interesante. Yo creo que muchos de ellos se creían su propio personaje. Yo también lo llego a creer. De verdad que sí. Porque si no te inventas eso. Sí, hay que ver que la mayoría era gente con muy poca cultura, que habían vivido en medio de algunos lugares donde los curanderos, las hierbas, era lo que utilizaban sus padres, sus abuelos, y sí que acabaron muchos de ellos creyéndose su propia historia. Mira, hay en el año 94 una leyenda... Otros, por supuesto, engañaban, Engañaban inconscientemente. Pero yo digo que hay una coherencia interna, hay una extraña coherencia en el delirio. Una cosa, Santi, en el año 94, aproximadamente, empiezan los programas de hipnosis. Es decir, se da un salto cualitativo. Ya no solo hay que ser un personaje alucinado, sino dejar la hipnosis yo no sé a qué altura. El puro espectáculo circense envuelto un poco en la idea de que hay misterio, hay ridiculización de las personas. Hay una leyenda urbana, que yo creo que era leyenda urbana, y por eso pongo aquí comillas bien grandes, de un hipnotizador que no es el que vamos a escuchar, sino otro, que se hizo célebre, pues como ocurría durante un año y medio, firmaba libros, que hizo una hipnosis en una discoteca de Zamora, que también es como la bizarrez incluida en el espectáculo, ¿no? En una discoteca, ¿no? En Zamora, haciendo un espectáculo de hipnosis, y alguien se queda ahí en el umbral, entre la vida y la muerte, de alguna forma, y no se pudo despertar, y acabó fatal. Leyendas que se contaban a raíz de un espectáculo que yo creo que solamente José María Íñigo, pero con una versión muy distinta y una visión diferente, habían tratado en la televisión española, con muchísimo más respeto. Después de los personajes delirantes, estamos ya en el ecuador de la década prodigiosa del misterio ninguneado en España. Nos llegan programas como el que vamos a escuchar y a revivir ahora, Diego. Sí, vamos a escuchar un resumen de lo que fue Hipnosis, un formato que se emitió en Telecinco en el 94, que presentó Viviana Fernández y que intentaba, apropiarse de una apariencia un poco más seria que tenía la hipnosis, para luego pues ver a los pacientes, digamos, o a los invitados que se sometían a este proceso, pues dar saltos de canguro por el plató, jugar a indios y vaqueros y en fin, a esto también se prestaban personajes famosos que colaboraban cada semana y en fin, sí que lo escuchamos. Bueno, y estaba Ricard Blue, sí, haciendo las experiencias de hipnosis. El corte que nos has pasado no tiene pérdida, porque todo está conjuntado en una especie como de tráiler, sí, de cebo, para que la gente viese, ¿no?, ese programa. Con escucharlo lo vamos a ver. Esa es la magia de la radio. Hace unas horas, estas personas han participado voluntariamente en una experiencia de hipnosis colectiva. Ninguna de ellas había sido hipnotizada anteriormente y toda su actuación ha sido completamente espontánea. Ahora no recuerdan nada de lo sucedido durante la sesión de hipnosis, pero enseguida van a poder contemplarse por primera vez a sí mismos convertidos en las estrellas del programa. Hola amigos, buenas e hipnóticas noches. Bienvenidos al programa Hipnosis. Hay que tener unas facultades portentosas, como es el caso de nuestro maestro hipnotizador, el profesor Ricard Blue. Vamos a darle una pausa. Atentos a mi orden. Cuando os diga, vais a estar encima, a lomos de un caballo. ¡Sacar las armas! ¡Venga! ¡Cuidado que se están acercando! ¡Venga! ¡Más deprisa, más deprisa! Muy bien, las flechas van pasando a vuestro alrededor. ¡Agachar la cabeza! Veo que César está huele que te huele.
¿Qué eres tú? Un perro. ¿Eres un perro tranquilo? No eres tranquilo, ya lo veía yo, que tranquilo no era. Bueno, un momento que se me ha escapado el canguro. Eso te iba a decir. Que es que tenemos hoy el zoológico hasta las trancas. Se me ha escapado el canguro, Ricard Bru, el zoológico hasta las trancas. Estamos viviendo una especie de regresión, nunca mejor dicho, y dándonos cuenta de dónde hemos salido, porque había 2 o 3 programas de esta calaña, de esta catadura, cada semana. Sí, pero yo creo que en este caso eran programas de entretenimiento que la gente se prestaba y sabían a lo que iban. A lo mejor los que se emitieron en el primer programa no sabía que le iban a hacer esas cosas, pero ya el resto sabía que les iban a convertir en perros, en canguros, en gatos o en lo que fuera. Si os pregunto por el personaje más delirante y al mismo tiempo más genial de esta época que habéis conocido, Santi, ¿con cuál te quedas? No, yo con Carlos Jesús. Yo no, fíjate. O sea, otra cita, es que no puedo resistirme. Dice... Imaginaos la voz de Carlos Jesús. Dice, cuando Jesús se me podrías imitarlo también, pero bueno. Podría, pero no. Cuando Jesús se me materializó en la calle Provenza, 13-15, segundo primera, delante de una churrería. O sea, es un lugar maravilloso. Carmen, ¿tu personaje? Yo recuerdo una vidente que detectaba las enfermedades a través de eructos. ¿Sí? Es una de las que tenían telida marinera. Yo el personaje, para mí, absolutamente años luz en su locura genial, ¿eh? Mira, ahora estaba leyendo yo las memorias de Vittorio Macho, el gran escultor ya fallecido palentino, que decía: he pasado toda mi vida intentando volverme loco. Bueno, pues una locura genial, en mi opinión, delirante como ninguna otra, y superando incluso esa otra corriente que era de Carlos Jesús. Era de un personaje que en vez de ir con túnicas claras iba con túnicas negras, pelo permanentado. ¿Quién era, Diego? ¿Quién era? El Penumbra. Era el Penumbra, exacto. Absolutamente genial. Dueño y señor de todo un sistema filosófico vital, salido de no se sabe dónde. Que por cierto, era de Cantabria, vivía por Cantabria, ¿no? El Penumbra. Pues por el acento lo dudo bastante. Sí, no. Era sevillano, creo, o andaluz, pero creo que estaba ubicado en Cantabria. Lo ignoro y casi que mejor. Hay que investigar. ¿El Penumbra quién era? Bueno, pues el Penumbra era, en sus palabras, el primer padre de la humanidad. Yo tengo miedo de hablar de este hombre porque, claro, hablar mal del primer padre de la humanidad, pues es un señor que de repente un día se encontró en mitad del Triángulo de las Bermudas con una piedra piramidal, después tuvo encuentros sexuales con extraterrestres y, bueno, fue pasando de plató en plató. La verdad es que fue un personaje bastante querido, quiero decir, dentro del delirio puro que destilaba en cada una de sus apariciones, pues era un personaje fijo que se hizo muy famoso, pues por ejemplo en los programas de Jesús Quintero. Yo me acuerdo de verlo en un montón de ocasiones, y en canales autonómicos y por supuesto en canales nacionales. Lo que vamos a escuchar sale de Canal Nou, es un corte de 1997 y es que no necesita más presentación. Exactamente. Silencio general en Milenio 3, porque aparece uno de esos locos geniales que, yo repito, creo que la utilización de las productoras, en mi opinión, es la culpable de todo esto. Pero ellos estaban ahí y lo creían. Yo creo que el Penumbra cree en lo que dice, y nadie lo puede decir como él. Una especie de contactado flamenco. ¿Tú nos podrías hacer de intermediario entre tu familia de ese planeta y nosotros? ¿Podrías, no sé, en nombre de ellos enviarnos algún mensaje, decirnos algo? ¿Puede aparecer aquí alguien? Me están diciendo a mí y a la humanidad que me crean, porque yo soy el primer padre de la humanidad ahora mismo. Yo a los 8 años tuve un desdoblamiento a muerte que morí, y entonces en el camino del Triángulo de las Bermudas, entre la luz y la oscuridad, me encontré con mi gemela Eva y practiqué el sexo y el amor dentro de un platillo grande, y hay prueba de eso. Bien. Y con 14 años me encontré esta piedra pirámide a través de uno de los avistamientos de ovni que yo he tenido, y lo vi perfectamente. Y vi a la tripulación, y era 8 mujeres con 3 tetas cada una. 24 en total. Yo, claro, nuestros compañeros dejan el micrófono abierto al final, y yo, además, digo, me ha alegrado que lo hagan. ¿Por qué? Porque sé que la reacción es esta, es realidad. Aquí en Milenio 3 todo va según va. Y ese, claro, ante las declaraciones del Penumbra, que quiero recordar a Víctor Serrano, con el que compartimos muchísimas noches en Radio 16, que luego fue el humorista de lujo de la época de Turno de Noche de Juan Antonio Cebrián, porque yo no he escuchado a nadie imitar a Penumbra como al gran Víctor Serrano, al que mandamos un abrazo desde aquí. Hacía casi mejor que el propio Penumbra. No, lo hacía mejor, era el guitarrón mexicano sin darse importancia. O sea, era algo impresionante, porque Penumbra creó escuela, ¿no?
Y siguen los personajes que causan nuestra risa, pero que de verdad llenan la televisión. Es que no había contraprestación, no había programas normales de misterio donde un piloto de combate hable de ovnis, donde se hable de arqueología misteriosa. No, era esto, puro y duro, a martillo. Incluso los debates se convierten ya en una factoría muy conocida en la televisión, una factoría donde la polémica y todo está perfectamente arreglado. Moros y cristianos, Diego. Es inevitable hablar de este formato. También se emitió en Telecinco entre 1997 y 1998, tuvo 3 etapas. ¿Y en qué consistía? Pues no puede ser más fácil. Cada semana se planteaba un tema pues controvertido, candente, que generaba un debate entre defensores y gente que se oponía a la tesis que planteaba el programa. Por supuesto, entre esos temas, aparte de pues temas que estaban, pues eso, candentes, ¿no?, y de actualidad, se proponían este tipo de temas que más querían las productoras también, que reunir a 4 o 5 de estos y ponerlos el Star System. Exacto, ahí. A 2 en un sofá y a 3 en otro, y en fin, pues polemistas fijos, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, polemistas fijos cada semana eran el Padre Apeles, Aramis Fuster, el Doctor Cabeza, este tipo de gente calmada y sosegada que puede dar, pues digamos, una imagen de seriedad al misterio. O sea, vámonos a un Moros y Cristianos hace 11 o 12 años con el misterio de fondo, ¿no, Diego? Sí, lo que vamos a escuchar es un fragmento que se emitió el 15 de marzo del 97. El tema del programa era ¿Nos visitan los extraterrestres? Y en vez de hacerlo con pilotos de combate, físicos, escépticos, astrónomos, sí, se hacía así. Yo no soy futuróloga. Yo soy bruja, que es otra historia. Ah, efectivamente, es otra historia. Claro. ¿Y qué más? Es que además las españolas son más guapas, ¿no? ¿Entiendes? Más sexy y todo, ¿no? Pero ciertamente se puede hacer el amor con extraterrestres. ¿Y qué tal están? Están muy buenas. A mí me gustan las mujeres extraterrestres con mucho gusto, y ¿por qué no? Yo no puedo comprar la física de nuestro tiempo como usted está diciendo, porque no pueden venir de las estrellas. Usted está hablando de la física aquí en la Tierra. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Sevilla y a mucha honra. Pues extraterrestre, porque serían de Triana. No, el extraterrestre hemos quedado que es usted, ¿entiendes? Ya tenemos un extraterrestre presente. Toda una dinámica de programas, de peleas, que llegaron en ocasiones, repetimos, a las manos, y podíamos terminar hay muchos documentos que dejamos fuera, esta panoplia, acabando ya esa década. Por fortuna ya la siguiente, aunque hay elementos, va languideciendo, y hay otra visión del misterio. Pero ya llegó incluso a la encarnación de extraterrestres, una mezcla curiosa, un extraterrestre ibicenco, por ejemplo, ¿no? Sí. De Ibiza y extraterrestre. Exactamente, todo un personaje también que hemos recuperado de una de sus intervenciones en el programa Debato Verd de Canal Nou en 1999, que presentaba Cristina Tárrega. Canal Nou llevándose la palma también, ¿eh? Canal Nou era muy dado a hacer este tipo de debates. Yo que por aquella época todavía vivía en Alicante, algunos de esos años, era cada noche un debate delirante. Sí, aquí tenemos al extraterrestre ibicenco discutiendo con Gustavo Bueno, hijo. Hay que partir de la base, escuchar bien, que esto lo voy a escuchar como primera vez en vuestra vida, de Luisito Loquera. Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Jesucristo nació un 17 de octubre a las 7 menos cuarto de la tarde en el año -3. ¿Dónde? ¿Cómo que por favor? ¿Dónde? Pues estáis quedando prisa, ¿verdad? ¿Dónde? En Belén. En Belén. Jordi, por favor, yo hay una cosa que sí que quiero saber. ¿A ti por qué te echaron de Marte? No. A mí no me echaron de Marte. Eso no lo has aclarado, Ani. Mira, a mí nos mandan toda la escoria, nos mandan toda y claro, allí se queda lo mejorcito. Ani, ¿por qué te echaron de Marte? Bueno, a mí no me echaron de Marte. Yo morí en Marte y después tuve otra reencarnación en otro sitio, en China. O sea, las personas tenemos que vivir... Bueno, pues es un espectáculo, una farándula. No era exactamente el extraterrestre ibicenco, pero bueno, era más o menos lo mismo, ¿no? Igual me dé lo mismo, exactamente. Esto, lo que acabamos de escuchar, era otro debate sobre Jesucristo, Marte y reencarnación, que se emitió en Telemadrid en el 99, con Luis y Toledo, con Shanghai Lili, con una serie de personajes en el programa Todo Depende. Y así acaba la década, y yo lanzaba una pregunta, y yo no sé cómo la ha recogido nuestro público, y qué reflexión saca de, sin duda, el túnel del tiempo más extraño que hemos hecho, y que vamos a hacer, sin duda alguna, también, porque nosotros estamos recuperando historia, documentos, pero esto también está ahí. También fue importante, y quizá cuando se escriban los libros de la sociología, de lo que fueron los medios y el misterio, pues tendrá que aparecer una página sobre esto, porque el nivel de credibilidad de estos temas cayó
hasta un 40% según las grandes encuestas, simplemente por esta manipulación televisiva. ¿Qué dice la gente, Carmen? Sergio Trujillo nos decía, hola, yo pude verlo, se refiere a Carlos Jesús, hace 2 años en Sevilla, en un bar, ¿dónde iba a ser? Igual que siempre. Creo que bueno, sigue en su mundo. David Diana desde Petrer nos decían, Dios mío, qué mala época de nuestra vida, el misterio a la altura del betún por estos frikis. Manuel Peláez desde Valladolid, me estáis recordando lo mayor que soy. ¿Os acordáis de la bruja Lola, de Paco Porras, de Aramín Fuster, de Octavio Aceves? Las hermanas que se peleaban por un batisterio. Yo sí que me acuerdo de esas hermanas. Sí, que no hace además, tanto tiempo. Hace poco murió una de ellas y la otra está medio depre después de la muerte de su hermana. Santi de Cádiz, Luis y Toledo, Jesús, Micael. Eso no era desinformación, eso eran frikis haciendo humor. Desinformación es lo que hacen muchos usando un correo digital. Un saludo, milenarios. Joaquín desde Sevilla, ¿y ese dónde me lo dejas? Carlos Jesús, vaya pieza, se lo llevaba calentito. Con el fufu, eso sí que es un misterio que tenga clientes. Pedro nos decía Carlos Jesús, ese gran personaje con el que muchos hemos crecido en Crónicas Marcianas y que ha sido motivo de muchas risas en botellones y patios de colegio y venido de raticulín. Tremendo. Artachar nos dice, Dios, qué tiempos aquellos. Falta la curandera de los eructos, Araceli, el penumbra. La tenía seleccionada Diego también, pero es que ya era mucho. Es mucho. ¿La de los eructos? Sí, también. Era buena. Qué vergüenza ajena daban todos esos personajillos provenientes de Ganímedes que estaban a pie de calle, en boca de todos en forma de frasecillas absurdas. Eran la archinémesis de Mulder, la pesadilla de Scully, la prueba de lo difícil que es tratar ciertos temas con la dignidad con que vosotros los tratáis. Gracias y mil gracias. Jesús Manuel Pacheco López, muy buenas noches, amigos. Qué alegría escucharlos una noche más. La lección del doctor Cabrera, que ha sido muy interesante, dice sobre los personajes del misterio. La verdad es que aquí en España no hemos tenido muy buenos ejemplos, y es que ahora mismo solo me vienen a la cabeza personajes como la bruja Lola y Carlos Jesús. El doctor Cabrera tiene razón, solo nos quedamos con la información negativa. Yo ahora os traslado la pregunta, y quiero una brevedad rápida porque tenemos una historia de arqueología increíble. Santi, ¿puro aprovechamiento o una mano detrás? No, yo creo honradamente que fue un filón comercial que aprovecharon, por un lado, los frikis en cuestión, que les vino muy bien previo pago de su importe esas intervenciones en televisión, y luego las cadenas que vieron un filón para aprovechar. No creo que fuera... O sea, si era algo orquestado, fue algo tremendamente burdo, porque también la reacción lo fue. Pensemos que los... excluyendo que ya habrá quien diga si somos buenos o malos los que estamos en esta mesa, pero los que ahora mismo son los grandes investigadores, los grandes autores, los grandes comunicadores de este tema, casi todos empezaron en esta década también, siendo muy jóvenes, su andadura. O sea que no todo fue malo. Carmen, ¿tu opinión? Pues no lo sé, yo creo que muchos se sumaron al carro, como decía Santi, de ganar dinero fácil haciendo pasar porque tenían poderes o que veían a ciertos personajes. Otros creo verdaderamente que se lo creían y que durante muchos años estuvieron actuando como curanderos en sus pueblos, como videntes en muchos casos, y que por supuesto muchas de las productoras de televisión y las televisiones de aquella época pues se aprovecharon, pero también dieron muchos buenos momentos de risa a la audiencia, porque la audiencia lo demandaba y cada vez demandaba más a ese tipo de personajes. Diego, tu titular, tu opinión. Pues yo coincido básicamente con lo que ha dicho Santi. Para mí fue un filón, pero también diría que no nos confundamos. Todo esto que acabamos de escuchar en esta hora, para mí no es misterio. Y lo que habría que hacer es no dejar que los coletazos de esto, que todavía los hay, destrocen algo tan bonito como el misterio. Yo, por mi parte, estoy seguro que los oyentes van a saber distinguir el grano de la paja. Yo, mi opinión personal es tan delicada en este asunto que... no sé, yo pienso que había intereses concretos de personas concretas, de productoras concretas y comunicadores concretos que por sus creencias personales vieron además una forma increíble de derrumbar socialmente la creencia sana de mucha gente en el pensamiento mágico. Eso los llevaría muy lejos, pero desde luego con Diego lo que hemos hecho es recordar un momento en el que, como bien decía Santi, nacimos a la comunicación y al trabajo, muchos, hace ahora 20 años, y hemos tenido que pelear con todo esto. Y la pelea ha sido muy dura. Había risas, pero también había llanto, en el aspecto de que eso no era lo que queríamos. Como dijo en su día Ortega y tantos otros, ¿no? No era esto, ¿no? No era esto lo que nosotros pretendíamos. Y seguimos peleando 20 años después por trazar un camino bien distinto. Diego Marañón, compañero, hasta el próximo túnel del tiempo. Por cierto, el Penumbras está en camas en Sevilla. Penumbras, genial. Un saludo, hombre, un saludo. Absolutamente legendario. Que nos cante una coplilla. Sí, genial.
El próximo sábado, noche de difuntos, predifuntos, una noche anterior, pero ya del día 31, programa especial de 4 horas. Programa especial de 4 horas. Y va a haber tantas sorpresas que Diego también estará ahí implicado y creo que vamos a disfrutar. Hasta esa noche de ánimas, compañero. Ahí estaremos en algún lugar. Un placer, Iker. Un abrazo. Buenas noches. Quiero contaros brevemente una historia maravillosa. Se han cumplido 30 años. En Cádiz estaban surgiendo diversos hallazgos arqueológicos sorprendentes. Por ejemplo, unas urnas cerámicas y de piedra con esqueletos de niños, el cementerio de los niños, hallazgos fenicios, hallazgos de lo más profundo de la antigüedad, pero ninguna historia tan maravillosa como la del sueño de un hombre, Pelayos Quintero, que ya a final del siglo XIX, para que os hagáis una idea, descubre en Cádiz, en unas excavaciones, un increíble sarcófago, cara barbada, poderosísimo. Podéis verlo en Cádiz, en el Museo de Cádiz. Parece más que un hombre, un espíritu grandioso. Es como el tránsito entre la calle y el allá. Una pieza única en el mundo. Contaba la historia que aquel arqueólogo que encontró el gigantesco sarcófago único soñó y soñó y soñó hasta el fin de sus días con que iba a aparecer otro sarcófago de una mujer, que había una pareja de este sarcófago. Prácticamente no le creyeron. Pasó el tiempo y Pelayos Quintero se construyó una casita, teorizó sobre muchas cosas, siempre soñó con aquel sarcófago que dentro tenía el esqueleto. Dentro estaba el esqueleto de un rey, casi un semidios, un antiguo faraón, por llamarlo de alguna forma, de la cultura fenicia antigua. ¿De dónde venía aquel individuo? ¿Por qué fue enterrado de esa forma, tan profundo? Y cada noche, Pelayo Quintero contaba que es como si le hablasen las piedras, como si la arqueología, como si ese sarcófago soñado le dijese que tenía que seguir buscando. Y él siguió buscando y siguió buscando, pero nunca lo encontró. Ahora, hace 30 años, los excavadores, casi por accidente, encontraron el sarcófago femenino. Estaba ahí. Lo increíble es que estaba, si miramos el plano de Cádiz, justo debajo de una casa. La casa de Pelayo Quintero, el arqueólogo que soñaba con esa dama. Solo una casa en mitad de un solar, inmenso solar, ni un solo rastro arqueológico. Y a unos 7-8 metros, la compañera del sarcófago perdido. Casi se puede decir que Pelayo Quintero dormía sobre esa pieza arqueológica y nunca lo supo. Se han cumplido, como digo, 3 décadas y quiero hablar con la persona que, con las palas, los picos, los pinceles, se encontró con la mirada que tenéis que ir a ver al Museo de Cádiz porque pone los pelos de punta. Son esas esculturas y figuras del arte del más allá, los sarcófagos de Cádiz. Es Ramón Corzo, que era director del museo en aquella época y jefe de excavación en aquel día de 1980. Ramón, buenas noches. Buenas noches. Ramón, año 80, se han cumplido 30 años y como muchas veces hacemos aquí en Milenio, ¿no?, el momento en que el arqueólogo, el descubridor, el científico se encuentra con esa mirada que lleva, pues, por lo menos 2500 años bajo la tierra. ¿Cómo fue ese instante, Ramón? ¿Cómo fue el instante? ¿Dónde estabais excavando? ¿Pretendís dar con un sarcófago o fue algo, como a veces pasa en arqueología, más accidental? Bueno, accidental no, porque realmente llevábamos pues más de 15 días excavando en ese solar. Este era un solar muy grande, un solar de 2.000 metros cuadrados, que no dio ningún otro resto arqueológico apreciable. Toda la excavación, lo que salió fue arena de playa, de Cádiz, de dunas, bueno, pues perfectamente asentada y sin ninguna alteración, hasta que precisamente debajo de la única construcción que había habido en ese solar, un chalet que fue durante muchos años director de excavaciones aquí en Cádiz, Pelayo Quintero, pues debajo de los cimientos apareció el sarcófago, que fue el único testimonio arqueológico que dio ese solar, y verdaderamente excepcional. Y acabas de darnos, Ramón, otra de las claves que hacen de esta historia, ya casi en la fantasía o en lo novelístico, algo excepcional, ¿no?, y algo muy bonito,
y que yo creo que en ocasiones son elementos que también atraen a la gente, sobre todo al público más joven, hacia las piezas arqueológicas, ¿no? Que es, pues casi, yo no sé cómo decirlo, pero parece que ese hombre, Pelayo Quintero, que fue un hombre importantísimo en la historia arqueológica de la trimilenaria Cádiz, ¿no? Siempre, es cierto esto, Ramón, siempre soñó con que después del primer hallazgo en 1887, si no me equivoco, después de ese primer hallazgo de un sarcófago impresionante, yo creo que son piezas a nivel mundial, ¿qué pasó? Que él estaba convencido de que había una dama, pero no tenía pruebas, ¿no? Cuando se encontró ese sarcófago, que es sarcófago antropoide masculino, que era una obra de la que solo se conocían los primeros que habían aparecido en ese momento, hasta ese momento en la necrópolis real de Sidón, pues todo el mundo comprendió que Cádiz era una ciudad que podía tener tanta importancia y tanta riqueza de hallazgos como las grandes ciudades del Próximo Oriente. Y Pelayo Quintero, pues como todo el resto de los arqueólogos que tuvieron ocasión de venir por aquí, pues se hizo cargo de las excavaciones, y en sus escritos y en la memoria de las excavaciones dicen más de una vez que su gran esperanza, su gran deseo es encontrar otro sarcófago antropoide. Lo que no podía imaginar es que precisamente, bueno, pues él se construyó su propia casa, prácticamente rozando con los cimientos la cubierta de otro sarcófago. Hay una cosa que es maravillosa y que yo creo que es lo bonito también de la arqueología, Ramón, y estoy seguro que muchos amigos estarán escuchando ahora casi sin creerlo. Tú has dado un dato fundamental. Encima era una zona donde no es que hubiese muchísimas viviendas, sino que era como la señal de la vivienda de este arqueólogo que perseguía también ese sueño, era la que dominaba esa zona, y debajo de él durante muchos años, durante toda su vida prácticamente, estuvo este sarcófago de la Dama de Cádiz, sin él saberlo, claro. Sí, no lo podemos decir con toda precisión, pero prácticamente se podría decir que él estuvo durmiendo muchos años prácticamente en vertical encima del sitio donde estaba este sarcófago, ¿no? Era una zona que todavía en la década de los años 20, del siglo pasado, cuando hizo Pelayo Quintero este chalet, estaba prácticamente sin edificar. Es lo que llamamos ahora en Cádiz Puerta Tierra, que ya está muy densificado de edificaciones, pero que entonces prácticamente pues eran huertas y eran zonas extramuros, en las que se hacían este tipo de pequeñas edificaciones particulares, no los grandes bloques que hay ahora. Y él tuvo ahí una parcela grande, y lo único que edificó fue un chalet bonito, un chalet de tipo modernista, sin pensar en absoluto que allí pudiera aparecer nada, porque desde luego, por lo que hemos visto, tampoco hizo remociones del terreno ni nada semejante en todo aquello. Lo único que hizo fue ajardinarlo, hacer colocar unas palmeras y poco más. Ramón, ¿y qué debemos saber de esta pareja? ¿Esta pareja de figuras qué representan realmente? Bueno, pues son la representación del difunto, de acuerdo con una ideología que fue asumida por los reyes de Sidón a finales del siglo VI de nuestra era, hacia el año 500 antes de Cristo, que se adhirieron, pudiéramos decir, a los principios religiosos del mundo egipcio. Y para eso Tafnit, que se llamaba el primer rey de Sidón, que sabemos que hizo una práctica de este tipo, pues lo que hizo fue robar un sarcófago en Egipto y enterrarse en ese sarcófago, colocándolo en una inscripción fenicia, diciendo que ahí era él el que estaba y que nadie perturbara su sueño. Es la idea de que el difunto debe reconocer desde fuera el lugar, o el espíritu del difunto debe conocer desde fuera el lugar en el que reposan sus restos, y para eso lo que se hacía es que se enfrentaba al cadáver momificado con la tapa del sarcófago para que ella pudiera reconocer, después de andar por todo el mundo de los muertos, como se contaba en la escatología egipcia, pues llegar de nuevo a encontrar el sitio donde estaban sus restos y encontrar el camino de la reencarnación, de la resurrección, de la recuperación de la vida, ¿no? Los fenicios se hicieron con esta idea
y le siguieron, a los reyes de Sidón le siguieron toda una serie de personajes importantes, que son los que se enterraron así, primero en Sidón y luego en otras ciudades fenicias importantes del Próximo Oriente, y también lo que es más significativo, aquí en Cádiz, en el otro extremo del Mediterráneo, varios miles de kilómetros, pues había tal contacto y tal identidad con el mundo fenicio, que aquí también hubo gente que adoptó las mismas ideas muy pronto, además, porque este sarcófago es 20 o 30 años posterior al sarcófago del rey de Sidón. En el primer hallazgo, el del siglo XIX, Ramón, creo que hay fotografías donde aparecen restos humanos dentro del sarcófago. No sé si eso es así, si estoy en lo cierto, y si en la dama había también restos. Sí, estaban los restos del cadáver, y claro, lo pudimos excavar con más detalle, con más precisión que lo que se pudo hacer en el siglo XIX con el otro, y pudimos comprobar que el cadáver había estado momificado, porque aparecieron muchos restos del vendaje, ya el vendaje fosilizado, y aparecieron incluso unas pestañas de bronce que pertenecían a esa máscara interna de cartón que suelen tener las momias egipcias. O sea que además del retrato exterior que está en la tapa de mármol, tenía otro retrato interno, la momia, que es con el que se enfrentaba al retrato de mármol. La desgracia es que, por lo que pudimos comprobar, las palmeras que sembró Pelayo Quintero en su chalet, como tienen unas raíces que penetran por todas partes, la palmera son unas raíces muy largas, pues esas raíces habían penetrado dentro de la caja de mármol del sarcófago, y son las que habían alterado mucho, habían descompuesto prácticamente toda la momia, y por eso pues aparecieron esos restos del vendaje, y luego por supuesto el esqueleto, los restos óseos, que sí se conservaban muy bien. Pues con esta bonita historia, la historia de un arqueólogo que soñó con encontrar otro sarcófago y que lo tenía debajo de su casa, con la sorpresa de Ramón Corzo y su equipo al encontrarse con la dama de Cádiz, y con dos piezas absolutamente excepcionales que hay que visitar, porque ahí está la magia de las piedras, la impresión de lo más remoto, pues invitamos de verdad muchísimas personas que acudan a una cultura fascinante y que se guardan sus recuerdos más importantes prácticamente en este Museo de Cádiz. Ramón Corzo, ha sido un auténtico placer, un fuerte abrazo y muchas gracias por la divulgación y por la breve lección de arqueología. Muchas gracias a vosotros. Sabemos algo más ahora de esta dama de Cádiz y su misterioso acompañante en el museo, en el centro, en el corazón del museo, dos prodigios, y que tienen que ver sin duda con el último viaje, el viaje al otro lado, y eso todavía irradia estos dos sarcófagos increíbles. Hemos contado solo un poquito de su historia. Ocurrió hace 30 años, pero las efemérides continúan. Ya sabéis que Carlos Largo se encarga siempre de comentarnos cosas que han ocurrido tal día o tal noche como esta. 23 de octubre de 1815 nace el doctor Pedro González de Velasco, fundador del Museo Nacional de Antropología y protagonista de la oscura leyenda de la momia de su hija Conchita. Un día, ni corto ni perezoso, el doctor Velasco prepara un purgante, se lo da a beber a la hija, bueno, tiene una hemorragia fulminante y muere. Y a partir de ahí es donde surge esa leyenda, que en parte yo creo que es verdad y en parte es mentira. La parte que hay de verdad es que es cierto que él embalsama a su hija. La quería tener allí con él, incluso la crea una especie de capilla en una vitrina, y no era tan raro, no era tan morboso pensar que alguien de su categoría pues que pudiera embalsamar a su hija, porque de hecho pidió los permisos preceptivos. 23 de octubre de 1874 se produce la inauguración del Ángel Caído, situado actualmente en el Parque del Retiro de Madrid. Conocida como la única escultura en el mundo dedicada al demonio, su altitud oficial es de 666 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ese clavo no indica nada, es simplemente un punto en el que cualquier ciudadano puede venir a tomar situación cartográfica para cualquier tipo de trabajo, de replanteo, de construcción, de lo que sea. Simplemente da coordenadas, nada más. Sencillamente quiere decir que está en la cota 666 metros sobre el nivel medio del mar en Alicante, según la cartografía oficial española. 23 de octubre de 1940,
Himmler visita España con el claro objetivo de localizar el Santo Grial en Montserrat, justo el mismo día en el que se produce el encuentro en Hendaya entre Francisco Franco y Adolf Hitler. Llegó a Montserrat, a Cataluña y a Montserrat concretamente, con la intención de recorrer los túneles y hacer una verdadera expedición de búsqueda del Grial, que él estaba convencido de que estaba aquí. Lo que no se le permitió tan siquiera recorrerlos y se fue enfadado, se fue muy molesto. 23 de octubre de 1975. Tiene lugar la denominada Operación 23, organizada por un grupo de amigos investigadores en la isla de Tenerife, con motivo de la realización de una serie de extrañas experiencias. Inmediatamente una explosión de luz iluminó toda la playa. Pero que sois vosotros, cortaron. Volver a mandarnos luz, volvieron a hacerlo, así. O sea, estaba muy claro que respondían a nuestros requerimientos. Sí. Más o menos en el sitio donde había estado la nave que habíamos visto en junio, pues de pronto brotó del fondo del mar una bola de luz. La luz era tan intensa que se vio en toda la isla. 23 de octubre de 2005, la efeméride de Milenio 3. José Sáez relataba para la nave del misterio su terrorífico encuentro ocurrido en 1991 cuando se dirigía hacia Santander. Un extraño ser y una solitaria carretera cubierta por niebla son los imborrables recuerdos que jamás olvidará. Llevaba una túnica azul, como hasta los tobillos, una diadema azul también, así lo que es como una sudadera, de unos 2 metros y pico, estando de pies, las manos así extendidas, le bajaban más abajo de las rodillas. Se quedó así como de medio lado, un poco como agachado de la cara, así mirando como para el coche. A mí me impresionó porque yo bajé unos 15 kilómetros hasta más abajo la cavada mirando para atrás. Milenio 3. Vamos en estos últimos minutos con mensaje. Fátima de Cádiz, hay una placa que le da nombre a la calle donde se encontró esta dama. Cádiz está llena de misterios. Gracias por comentarlo, os quiero. Hombre, es que la dama de Cádiz es patrimonio no solo de los gaditanos, ¿no?, sino de la humanidad, yo creo, sea nombrado o no. Nos pertenece un poco a todos y yo no sabía eso, que había una placa. Desde Baza, en Granada, nos decían buenas noches. ¿Nos creéis que el boom de todo ese circo en torno a cuestiones paranormales está relacionado con el nacimiento de las cadenas privadas de televisión en nuestro país? Yo me acuerdo del revuelo ocasionado en mi pueblo cuando un supuesto santero, el Santón de Baza, salió en La Máquina de la Verdad de Telecinco. Yo era pequeña y sinceramente me dio una gran vergüenza ajena. Nos van recordando al Perumbra, hablaba en extraterrestre y cantaba coplillas a la vez. ¡Qué arte tenía! Hombre, y tenía un pleito con Michael Jackson porque Michael Jackson le había robado el Thriller. Pero eso era Luis y Toledo. No, porque Penumbra estaba antes. Sí, Penumbra estaba trabajando en Ganímedes en una fábrica de carcasas para mandos a distancia. Y aprovechando su ausencia, Michael Jackson había montado todo esto y le había quitado la canción. Pero yo creo que eso era Luis y Toledo, Creo que confundes a dos mitos del misterio. Sí, yo creo, era bueno, Luis que nos saquen de dudas. Vamos, Iker, con los ganadores. Gracias a Paramount, que nos ha mandado estos regalos. Una webcam de visión nocturna, una linterna con camiseta comprimida y ese extraño... ¿Camiseta comprimida es camisa de fuerza? Ya que ya hablábamos de... Camiseta comprimida, pone, no lo sé. Y luego ese extraño despertador que ya nos dirá a quien le llegue el regalo a ver cómo funciona. Vamos con los ganadores. Ana María nos decía: yo sufrí una histeria colectiva en el colegio. Una chica se puso mala, dijo que era del pescado que había comido en el comedor y poco a poco las niñas, entre otras muchas las de mi clase, se empezaron a encontrar mal. Vómitos, mareos, dolor de estómago. Pues un regalo para ella. Porque igual luego el pescado no tiene ninguna culpa y sería histeria colectiva. Óscar Fierro desde Alicante. Hola, Iker. Entre el que provoca la risa colectiva y el que provoca el pánico colectivo, creo que hay una cierta atracción respecto a lo que nos encontramos cerca. Si alguien se ríe sin control, casi es inevitable que te salga una sonrisa. Si alguien anuncia una situación descontrolada, es casi inevitable que te entre pánico. Lo malo es que este pánico te entre en un grado superior del que, como dice el doctor Cabrera, no tengas una reacción para poderte separar y pensar. Y el último es para Juan Carlos de Valencia, que nos decía: intentaban desacreditar la investigación seria y dejarlas por cosas sin importancia. Pues no está mal ese último mensaje. Sobre las 12:25, 12:30, mañana un poquito antes creo, pero bueno, como ya no sé qué pasa, pues yo lo dejo por ahí, pero con un tema que va a merecer muchísimo la pena. Pura y dura conspiración, pura y mura, madre mía.
pura y dura tramoya del misterio. Claro, es que después de escuchar a estos prodigios, ¿no? Es difícil hablar, como algunos personajes que hemos visto, auténticos maestros del lenguaje delirante. Santi, que nos vemos, que la investigación va a merecer mucho la pena y que la historia es aterradora. Hasta entonces, compañero, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y efectivamente, da Luisito Dobledo, me lo acaban de confirmar. Amigo. Carmen, mañana en la tele nos vemos, y el mensaje de siempre para todas las personas que, a pesar del miedo de la primera hora y 40 minutos, pues ha habido unos ratos de risas que no están nada mal, ¿no? Sí, y que ojalá hayamos hecho pasar buenos momentos a esas personas que lo están pasando mal en los hospitales o con depresiones. Pues bueno, que un besito muy fuerte para todos. A todo el equipo, con Roberto Manjón, con nuestro compañero Noel Calero, con Fermín Agustí, con Carlos Largo, y ahora con nuestras compañeras de informativos. Vienen todas las noticias. Nosotros la semana que viene 4 horas, ni más ni menos. Noche de difuntos. Milenio 3, Cadena SER.